Continuando con lo que vimos anteriormente, que es que si nosotros tenemos una base de un espacio vectorial, entonces cualquier elemento de ese espacio se puede escribir de manera única como combinación lineal de elementos de la base. Pues bien, ahora continuando, vamos a ver que si tenemos un espacio vectorial, digamos, con muchas bases, entonces todas las bases tienen el mismo número de elementos. O sea, vamos a centrar esto en el siguiente teorema, que dice: cualesquiera dos bases de un espacio vectorial V tienen el mismo número de elementos. Para demostrarlo, vamos a suponer que tenemos dos bases, una que le llamamos B1, que tiene K vectores y a cada vectorcito le llamamos U, y otra base, digamos B2, que tiene R vectores, que le llamamos Vs. Entonces estas son dos bases para este espacio vectorial. De entrada vamos a suponer que la base B1 tiene menos vectores que la base B2. Por el teorema anterior que vimos, o que comentamos, de que todo elemento de un espacio vectorial se puede expresar como combinación lineal de elementos de la base. Bueno, aquí vamos a ver que todos los elementos de aquí los vamos a expresar como combinación lineal de elementos de acá. Pero la combinación lineal es única. Digamos, B1 lo vamos a escribir como alfa 1, 1 por 1 más alfa 2, 1 por U2, así hasta alfa K1 por UK. V2 lo vamos a escribir como alfa 1, 2 por U1 más alfa 2, 2 por U2 más alfa K2 por UK. Y así hasta llegar a el vector BR, que lo vamos a escribir como alfa 1R por 1 más alfa 2R por U2 más alfa KR por UK. Entonces ya expresamos a cada elemento de aquí como combinación lineal única de los elementos de acá, por ser esto una base. Ahora vamos a considerar la siguiente combinación lineal de estos elementos que me represente al 0. ¿Sale? Bien. Al tener esto igual a 0, bueno, vamos a sustituir cada uno de estos Vs por su representación como combinación lineal de los Us. ¿Sale? Entonces, en lugar de poner V1, voy a poner alfa 1, 1 por 1 más y así sucesivamente. Y en lugar de poner B2, lo escribo como esta expresión, y en lugar de poner BR, lo escribo como esta combinación lineal. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos beta 1 por la combinación lineal, digamos, de B1, más beta 2 por la combinación lineal de V2, así hasta beta R por la combinación lineal de VR. Entonces, digamos, voy a distribuir aquí cada uno de estos productos, ¿sale? Beta 1 por todos esos elementos, más beta 2 por todos esos elementos, más beta R por todos esos elementos, y obtenemos lo siguiente, ¿sale? Y entonces, bueno, factorizando 1 de la primera expresión tenemos esta relación, factorizando U2 del desarrollo anterior tenemos esto, y bueno, ya tenemos entonces una combinación lineal de los U's que me representa el vector 0. Pero, ¿qué sabemos de los U's? Pues que son una base para B, y por ser una base, bueno, pues ellos son linealmente independientes y generan al espacio vectorial V. Por lo tanto, como son linealmente independientes, pues todos los coeficientes deben de ser iguales a 0, porque la única forma de representar al 0 es con la combinación lineal trivial. Entonces, toda esta expresión debe ser 0, esta debe de ser 0, y así todas estas deben de ser 0. Y así, entonces, tenemos este sistema. Como no sabemos cuánto valen los betas en la combinación lineal de los Bs, pues ya tenemos que una combinación, un sistema de ecuaciones lineales. ¿De cuántas ecuaciones? Pues K ecuaciones con R incógnitas, ¿sí? Tenemos un sistema homogéneo, pero supusimos que K es menor que R y el sistema es homogéneo. Bueno, pues entonces, por ser el sistema homogéneo, entonces tiene soluciones no triviales, ¿sale?
que me representan al 0. Y entonces, si tiene soluciones no triviales, la combinación lineal de los V's, ¿sí?, debe de ser una combinación, por lo menos existe una combinación lineal no trivial de ellos, y por lo tanto ellos son linealmente dependientes. Pero recordemos que este conjunto es una base para B, por lo tanto, pues esto contradice el haber supuesto que esto es una base. Por otro lado, si suponemos que ahora R es menor que K, llegamos a lo mismo, ¿verdad? Y entonces llegaríamos a una contradicción de que los U's forman una base. Por lo tanto, entonces hay el mismo número de elementos. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, todas las bases de un espacio vectorial deben de tener exactamente el mismo número de elementos, como lo enunciamos aquí. Este teorema nos permite asegurar que todas las bases de un espacio vectorial tienen exactamente el mismo número de elementos. Y con esto en mano, vamos a definir uno de los conceptos más importantes del álgebra lineal. Digamos, sea B un espacio vectorial. Si B tiene una base con un número finito de vectores, ¿sí?, entonces definimos la dimensión de B como el número de vectores en cualquier base. Y se dice que la dimensión es finita. Sí, porque habíamos supuesto que es un número finito de vectores. Entonces, cuando tenemos una base con un número finito de vectores, entonces este espacio se dice que es de dimensión finita. Pero si no tiene un número finito de vectores, entonces se dice que es de dimensión infinita. Ahora, se conviene en que el espacio vectorial trivial, ¿sí?, sea de dimensión 0. Aunque digamos nosotros, no, es que tiene un elemento, no, es por convención que este espacio vectorial tenga dimensión 0. Vamos a denotar la dimensión de un espacio vectorial V como esto. Simplemente cuando veamos esta notación, estamos hablando de la dimensión del espacio vectorial. Por ejemplo, vamos a mostrar que la dimensión de Rn, es decir, la dimensión del conjunto de todas las listas ordenadas de n elementos, es igual a n. Si la dimensión de Rn es precisamente n. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a agarrar cualquier base. ¿Cuál base nos conviene? Pues la base canónica. ¿Sí? La base canónica, ¿cuántos elementos tiene? Bueno, pues como en la base todos los elementos son ceros, excepto en la yésima posición, entonces ¿cuántas posiciones recorre este 1? Pues son n, porque son listas ordenadas de n números. Entonces aquí tenemos los n vectores de la base canónica, y por lo tanto, como son n vectores en la base, ¿sí?, entonces la dimensión de Rn es n. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Vamos a mostrar que la dimensión del espacio de polinomios de grado menor o igual a n es n más 1. Otra vez, la base canónica para Pn, ¿quién es? Bueno, pues es el conjunto de las expresiones 1, x cuadrada, así hasta x a la n. Aquí, ¿cuántos elementos tenemos? Bueno, aquí contamos las potencias de x, ¿no? Aquí sería 1, 2, así hasta n. Este es x a la 1, x a la 2, pero aquí le agregamos x a la 0, ¿sale? Entonces son aquí 1, 2, n más 1. Y esta es la base canónica que tiene n más 1 elementos, por lo tanto, entonces la dimensión de Pn es n más 1. La base canónica para el espacio de las matrices de 2 por 2, pues aquí observamos que es este conjunto. ¿Cuántos elementos lo conforman? Son 4, por lo tanto la dimensión del espacio de matrices de 2 por 2 es igual a 4. La base canónica para el espacio de las matrices de tamaño m por n es, bueno, pues contamos todas las matrices, digamos que son puros ceros, excepto un 1 en la ijésima posición, pues este 1 va a recorrer todos los elementos. ¿Cuántos elementos tiene esta matriz? Pues son m renglones por n columnas, y por lo tanto este 1 recorre m por n posiciones, y así entonces la dimensión de este espacio es m por n. Hasta aquí, bueno, se han visto espacios vectoriales de dimensión finita. Sin embargo, vamos a dar algunos ejemplos de espacios vectoriales de dimensión infinita. Por ejemplo, el espacio de todos los polinomios
todos, no importa cuál sea su grado, afirmamos que la dimensión de este espacio es el infinito. Para mostrarlo, bueno, vamos a suponer que tenemos una base para digamos una base finita, y que entonces si es una base, bueno, pues estos generan a P, y entonces, dado el siguiente polinomio en P, bueno, pues vamos a escribir este es un polinomio en P, podríamos haberle aumentado el grado, ¿verdad? Pero observemos que este término, por lo menos esta variable o este vector, no pertenece a este conjunto. Por lo tanto, este conjunto no me sirve para expresar este polinomio como combinación lineal de estos. ¿De acuerdo? Esta no es una combinación lineal de esos elementos porque está x a la n más 1. Por lo tanto, pues estos no pueden generar a P. Y por lo tanto, P debe de ser de dimensión infinita. Vamos a ver el siguiente teorema, ¿no? Que este es importante. Y dice que si yo tengo un espacio vectorial de dimensión finita, esto significa que la dimensión de este espacio es finita, porque es menor que infinito. Y si yo tengo k elementos aquí, vamos a suponer que tengo k elementos, y si estos elementos son linealmente independientes, entonces pues debo de tener menos elementos que la dimensión del espacio. La prueba es muy simple. Vamos a suponer que estos k elementos son linealmente independientes y que tenemos más elementos que la dimensión del espacio. Entonces, como esos elementos son linealmente independientes, entonces la dimensión del espacio pues debe de ser menor que el número de elementos, porque recordemos que la dimensión es igual al número de elementos que son linealmente independientes y que generan, ¿no? Es el número de elementos en la base. ¿Sale? Pero como aquí hay más elementos linealmente independientes, entonces, pues esto debe de ser mayor que la dimensión y por lo tanto contradice el hecho de que la dimensión es n. No puede haber más elementos linealmente independientes que la base. Pues debe de haber menos elementos linealmente independientes en cualquier conjunto de vectores que la dimensión del espacio. Como consecuencia de este resultado, tenemos lo siguiente. Dado un espacio vectorial de dimensión finita y considerando un conjunto de k vectores en el espacio vectorial, si tenemos más vectores que la dimensión del espacio, entonces necesariamente esos vectores son linealmente dependientes. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo más vectores en el espacio que su dimensión, entonces por fuerza ellos son linealmente dependientes. Ahora bien, vimos que la dimensión del espacio de polinomios es infinito. Y como P es un subespacio del espacio de las funciones continuas, porque todo polinomio es continuo, entonces se debe de esperar que la dimensión del espacio de las funciones continuas sea infinito. Y esto se puede verificar mediante el siguiente teorema, que es muy importante. Y dice que cualquier subespacio de un espacio vectorial B de dimensión finita también es de dimensión finita y la dimensión de ese subespacio está por abajo de la dimensión del espacio que lo contiene. Entonces, aquí cualquier subespacio no puede tener dimensión mayor del espacio que lo contiene. Y entonces, evidentemente, por ejemplo, en este ejemplo, si la dimensión del espacio de los polinomios es infinito, pues no puede ser que la dimensión del espacio de las funciones continuas sea finita. Ejemplos, digamos, de aplicación de la dimensión de un espacio vectorial. Recordemos que en R2, tiene como subespacios, digamos, al origen, ¿sí? A las rectas que pasan por el origen, que tienen esta forma, y al propio R2. Como la dimensión de este espacio es 0 y la dimensión de R2 es 2, pues no le queda otra más que a la dimensión del espacio, que consiste de una recta que pasa por el origen, de ser 1. La dimensión de W, que es de las rectas que pasan por el origen, debe ser 1, ya que es un subespacio propio de R2 y no es el espacio trivial. Otro ejemplo, en R3, los únicos subespacios de R3, recordemos que son el origen, R3 mismo, y ahora vemos como W1, todas las rectas que pasan por el origen, es decir,
aquellas rectas que son generadas por un vector fijo. Y todos los planos en R3 que pasan por el origen, que tienen esta forma, que son de la forma AX más BY más CZ igual a 0. Estos espacios, digamos, de las rectas que pasan por el origen y los planos que pasan por el origen son subespacios propios de R3. En este caso vemos que la dimensión, pues recordemos, del origen es 0. La dimensión de las rectas que pasan por el origen pues es 1 porque son generadas por un solo vector. ¿Sale? Entonces, la base para este espacio pues es este vector y por lo tanto es de dimensión 1. Pero, ¿cuál es la dimensión del espacio W2, que son los planos que pasan por el origen? Bueno, pues este espacio pues está contenido en ese otro, ¿verdad? En el de los planos, y el de los planos está entre W1 y R3. Como la dimensión de R3 es 3 y la dimensión de las rectas que pasan por el origen es 1, no le queda otra más que W2 que sea 2. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a encontrar una base y por tanto la dimensión del espacio vectorial W formado por el conjunto de soluciones de este sistema homogéneo. Recordemos que este sistema está formado por dos planos que pasan por el origen. Para resolver este ejemplo, bueno, vamos a considerar, digamos, la matriz asociada a este sistema y vamos a aplicarle la reducción por renglones, ¿sí? Digamos, tenemos la matriz asociada que es 1, 1, menos 1, 0, 1, 1, menos 1, 0 y 4, menos 2, 7, 0, ¿sale? Aquí me dice que al renglón 2 hay que restarle 4 veces el renglón 1 para hacer esto 0 y aquí tenemos esto. Ahora multiplicamos el segundo renglón por menos un sexto y obtenemos esto, ¿sale? Y de aquí, entonces, llevando esto a la forma escalonada reducida, al renglón 1 le restamos el renglón 2 y obtenemos esto, ¿verdad? El cual tiene asociado, digamos, el sistema que sería x1 más 5 sextos de x3 igual a 0 y x2 menos 1 sextos de x3 igual a 0, lo cual se puede escribir de la siguiente manera. X1 ya vemos que es menos 5 sextos de x3 y x2 es 11 sextos de x3. Entonces, pues aquí podemos sacar, por ejemplo, un múltiplo de x3. Vamos a ponerlo como un sexto de x3 que multiplica al vector menos 5, 11, 6. Entonces, este conjunto es generado por este vector. O sea, son todos los múltiplos de este vector. El conjunto formado por este vector es una base para este espacio. ¿Cuántos vectores hay en la base? Pues es 1 y por lo tanto la dimensión de este espacio es 1. W es el espacio generado por ese vector y de manera que como esto es una base, pues entonces la dimensión de W es 1. El primer plano tiene como ecuación x más y menos z igual a 0. Ahí lo podemos apreciar. Y el segundo tiene como ecuación 4x menos 2y más 7z igual a 0. Podemos apreciar, digamos, el otro plano. Ahora, vamos a ver, digamos, donde se intersectan es el espacio generado por el vector. Vamos a llamarle U, que es menos 5 sextos, 11 sextos, 1. Aquí lo podemos apreciar y para ver qué es el espacio generado por estos, bueno, pues aquí lo podemos apreciar. Entonces vamos a ver un múltiplo de ese vector, llamémosle V, que es igual a por U. Y bueno, aquí apreciamos, por ejemplo, vamos. Entonces, pues aquí vemos, por ejemplo, cómo ese es el espacio generado por todos esos vectores. Y ahí vemos que ese espacio, pues por ser una recta de dimensión 1. Porque es generado por un solo vector. La base es este vectorcito. O puede ser cualquier múltiplo de este vector. Entonces, es el espacio generado por ese vector. O como dijimos antes, el vector menos 5, 11, 6. ¿De acuerdo?
Otro ejemplo, vamos a encontrar una base y por lo tanto la dimensión de ese espacio vectorial W, que está formado por el conjunto de solución del sistema homogéneo nuevamente. Al igual que lo que hicimos anteriormente, vamos a considerar, digamos, la matriz aumentada y vamos a reducir por renglones esta matriz. Entonces, pues llevando esto a la forma escalonada, pues aquí no es necesario porque observamos que la segunda ecuación y la tercera son múltiplos de la primera. Y aquí vemos, por ejemplo, que el renglón 2 le sumo 2 veces el renglón 1 y al renglón 3 le quito 3 veces el renglón 1 y obtengo esto. Entonces, pues todo ese sistema es representado por la primera ecuación y cualquier vector que esté en W o debe satisfacer esta ecuación. Y así, pues despejando una de las variables, a mí se me ocurre, por ejemplo, despejar x3. x3 debería ser 3x1 más 2x2. Y entonces, cualquier vector en este espacio debe tener la siguiente forma. Debe ser x1, x2, que son libres, y x3, que es esto. Esto, como en un ejemplo anterior vimos, que lo puedo separar en dos vectores, digamos, el primero, digamos, poniendo a puros x1 en sus entradas, y el segundo poniendo a puros x2 en sus entradas. Aquí tendría esto como x1, luego 0, porque aquí no aparece x1, y 3x1. Y el segundo sería 0 porque no aparece x2, aquí aparece x2 y luego aquí 2x2 y expresamos este vector como la suma de estos dos vectores. Puedo sacar como escalar aquí en este vector a x1 y aquí en este a x2 y así ya expresé cualquier vector de W como combinación lineal de 1, 0, 3 y 0, 1, 2. Y entonces estos vectores generan al espacio W y como estos vectores no son múltiplos uno del otro, entonces son linealmente independientes. Así generan, ¿sí? Y son linealmente independientes, por lo tanto forman una base. Así que, entonces, ¿cuántos vectores hay en la base? Pues son 2 y por lo tanto la dimensión de este espacio es 2. Para este ejemplo, los planos 3x más 2y menos z igual a 0. Por otro lado, el plano menos 6x menos 4y más 2z igual a 0. Y por último, el plano 9x más 6y menos 3z igual a 0. Aquí observamos, fíjense que no hemos generado ningún otro plano, o sea, los tres son el mismo plano. Tenemos exactamente el mismo plano. Y bueno, este plano es el espacio generado por los siguientes vectores. Los vectores que le vamos a llamar a uno U, que es igual al vector 1, 0, 3, y el otro, que es el vector, vamos a llamarle V, que es el 0, 1, 2. ¿Sale? Bueno, entonces sí, miren, observemos que pues, estos vectores pues, descansan sobre el plano. El sistema homogéneo pues, es representado por el primer plano, que es 3x más 2y menos z igual a 0, que es el espacio generado por estos dos vectores que son linealmente independientes. ¿Sí? Y por lo tanto, este espacio tiene dimensión 2. Si consideramos, por ejemplo, todas las combinaciones lineales de estos dos vectores, son los vectores que están sobre el plano. Pues espero que haya quedado claro todo este tema y nos vemos posteriormente. Gracias.